¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un espacio lleno de información y con especialistas de primera. El día de hoy es un conversatorio especial, es un conversatorio al que Edmecon le tiene muchísimo cariño porque año a año venimos teniendo este espacio para ustedes. Un espacio lleno de información fidedigna, llena de especialistas y sobre todo tratando de generar o poner nuestro granito de arena para poder generar conciencia e información, poder conocer un poco más acerca de lo que ven en pantalla, que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, nosotros seguramente por ahí tenemos algún amigo, familiar, o quizá nosotros estamos pasando justamente también por el Alzheimer, y qué mejor que informarnos. La información es poder, la información es valiosa, y sobre todo cuando viene de forma real y fidedigna. No hay que dejarnos siempre guiar por lo que dice internet, qué mejor que escuchar algo que viene realmente de neurólogos como los que tenemos el día de hoy. Antes de empezar, antes de presentar en realidad a los neurólogos que nos acompañan el día de hoy, quiero agradecer a todos ustedes por conectarse, y a los que se siguen conectando, muchísimas gracias. También a los que nos están viendo a través de Facebook, porque estamos conectados por ahí. Ojo que no les toma ni un minuto poder compartir justamente este live en Facebook y así ayudar a muchas más personas que quizá realmente necesiten escuchar la información de este conversatorio. Quiero también hacer un agradecimiento especial a los laboratorios o al laboratorio Gador. Gracias realmente, Gador, por también poner el granito de arena y generar conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer con Tonibral Duo. De hecho, voy a mencionar brevemente algunos de los beneficios, que es el régimen de tratamiento simplificado, lo que incrementa la adherencia y persistencia justamente al tratamiento, reduce la cantidad de cápsulas o comprimidos diarios, disminuye la carga del cuidador y también permite espolvorear el contenido de las cápsulas en puré de manzanas o algún otro puré que al pacientito le pueda gustar. Es realmente algo que nos llena de beneficios, y sobre todo Gador, que siempre nos acompaña año a año en este tipo de eventos, apostando siempre por el conocimiento y la salud de todos los pacientes y todos los familiares que también siempre están detrás de cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Gador, nuevamente. Recuerden Tonibral Duo. Ahora sí quiero mencionar, y ahora sí me emociono bastante porque son doctores que nos han acompañado el año pasado también, y realmente siempre tratan de estar apostando por Edmecon y por esos espacios de información. Voy a empezar presentando a la persona que nos acompaña desde Ecuador. De hecho, es la doctora Duque, la doctora Lisette Duque Peñalillo. Es neuróloga con su especialidad en neurogeriatría y trabaja en lo que es Neuromedicenter en Ecuador. Tenemos aquí médicos internacionales, también como el doctor Mauricio Medina Salcedo, que también nos acompaña desde Colombia. Él es neurólogo clínico en la FSFB El Bosque, y también tiene todo lo que es especialidad en neurología cognitiva en el Hospital Hopkins. Además, es coordinador en neurología clínica CES en el Hospital Universitario de Caldas. Gracias, doctor, y a la doctora por conectarse desde forma internacional. El día de hoy también tenemos a una muy querida doctora que nos acompaña, no solo año a año, sino de forma constante, que sé que muchos aquí la reconocen, sé que muchos aquí le tienen mucho cariño, y es la doctora Connie Mejía Rojas. Ella es médica neuróloga. Voy a hablar de ella, de repente voy a ahondar un poco más porque la conocemos de muchísimo tiempo. Tiene un posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De hecho, también tiene un entrenamiento en todo lo que son enfermedades de Parkinson y movimientos anormales en el Hospital de la Clínica José de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Además, tiene entrenamiento en lo que son demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en México. Es investigadora en ensayos clínicos relacionados a enfermedades neurodegenerativas y además, por supuesto, es directora médica en Edmecon Educación Médica Continua y asistente de neurología también en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y en la Clínica Delgado Auna en la sede de Miraflores. Así que, chicos, ustedes, muchísimas gracias por sintonizar, y a los doctores muchísimas gracias por
el espacio y el tiempo que se están dando para poder tener este conversatorio el día de hoy. Yo muy contenta y estoy segura que toda la comunidad que nos está viendo también. Recuerden que esta charla queda 100% grabada en todas nuestras redes sociales, y ahora sí, no le quiero quitar más tiempo porque sé que todos quieren escuchar la información que nos tienen el día de hoy. Recuerden que ese es un espacio de preguntas y respuestas, así que la idea es que ustedes puedan dejar sus preguntas aquí en el chat, o puedan levantar la mano para hacer la pregunta y los médicos puedan ayudar contestándolas. A ver, entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio, a la doctora Lisette y a la doctora Connie Mejía. Bienvenidos, muchísimas gracias por su tiempo y el espacio que nos brindan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos desde Colombia. Un abrazo fraterno a nuestros colegas en Perú, en Ecuador y en Colombia que nos están escuchando y nos siguen en las redes. Muy contento de estar nuevamente hablando sobre un tema que es de vital importancia para todos. Esperamos que sea de su agrado, y para las doctoras Duque y Mejía, un abrazo especial nuevamente. Qué alegría volverlas a ver. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, ahora, bueno, me gustaría que la doctora Connie también dé el primer paso, porque aquí hay personas que son un poco tímidas. Quizás podemos empezar hablando un poco justamente del Alzheimer, ¿no? Para poder animar a las personas a que puedan dejar sus consultas, porque la idea de este espacio es que justamente hayan preguntas y respuestas para poder ayudarlos. Doctora, tiene el audio desactivado, sí. ¿Dónde está? Ah, a ver, un momentito. Creo que tiene el audio desactivado. A ver ahora, doctora, si puede. Ahora sí, estaba como bloqueada para activar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto verlo, el doctor Mauricio Medina, la doctora Duque también. Hoy día es un día muy importante, como mencionó Ariana al inicio, pues es el 21 de septiembre, fecha en la cual se recuerda a la enfermedad de Alzheimer con el fin de concientizar sobre esta enfermedad, de educar a la población, ya que día a día el número de pacientes con esta enfermedad lamentablemente está aumentando, pero algo que nosotros podemos hacer desde nuestros consultorios y los pacientes y familiares también desde donde estamos es informarnos sobre esta enfermedad para empezar a prevenir. Yo creo, Ariana, que podrías dejar de compartir para poder vernos, porque es un conversatorio entre todos. No lo sé, ¿qué te parece? Y empezamos, nos invitamos a... Ahí está. Si se puede dejar de compartir, porque si no, no nos podemos ver para empezar el conversatorio. Sí, aquí César, si nos puedes ayudar quitando el flyer para que podamos vernos todos, quizá los que desean, claro, porque he visto varios que sí han activado su cámara, de verdad, muchísimas gracias. Sí. Para poder vernos todos. Gracias, Eugenio, gracias, Irma. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, para poder vernos. ¿Qué tal? Qué gusto verlos a todos. Pues yo creo que podemos empezar. Tenemos el tiempo limitado porque hay muchas actividades y quienes manejamos Alzheimer tenemos que cumplir varios compromisos. La doctora Duque va a estar hasta las 7, el doctor Medina igual y yo también. Entonces, pues no sé, doctores, empezamos hablando quizás de alguna novedad. Quizás nos quieren comentar de los medicamentos que han sido aprobados recientemente, de modificadores de enfermedad que los pacientes seguramente quieren escuchar. No sé si la doctora Duque o el doctor Medina pueden comentar algo sobre estos nuevos medicamentos. ¿Puedo hablar yo si quiere? Claro, por supuesto. Nuevamente los saludo a ambos y a todo el público que nos escucha. La verdad es que sí, es para quienes trabajamos en Alzheimer un gusto participar en este tipo de conversatorios. Y en relación a la pregunta ya directamente, sabemos que lamentablemente la enfermedad de Alzheimer no tiene un tratamiento curativo. Se han aprobado últimamente algunas sustancias que tienen un efecto antiamiloide, que básicamente se refiere a medicamentos que destruyen cierto tipo de proteínas. Ese es el efecto principal, aunque tienen otros también. Destruyen cierto tipo de proteína que se ha identificado como probablemente parte de la causa de la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre con estos medicamentos? Existen algunos como el aducanumab y otros medicamentos, digamos, de la familia que se han ido probando ya desde hace, este tipo de medicamentos se han ido probando en diferentes estudios desde hace unos 15 años.
En algún caso han sido beneficiosos, pero lamentablemente provocaban efectos secundarios importantes. Alguno de ellos provocó encefalitis, de los que eran de la familia de estos medicamentos más nuevos. Y actualmente los aprobados han tenido algún tipo de aprobación un poco rápida, como se llama, ¿no es cierto?, una aprobación acelerada, dada la necesidad que se tiene de encontrar tratamientos. Sin embargo, estas aprobaciones son discutibles. Hay parte de la comunidad médica que le parece muy buena esta aprobación, otra parte que no, porque claro, son aprobaciones que tienen su lado discutible, sin embargo, es muy importante porque vamos avanzando en el tema. Estos medicamentos no están disponibles todavía en todo el mundo, están disponibles en Estados Unidos, por ejemplo, y además de tener su lado discutible, digamos, también tienen un costo altísimo. Sabemos que hay sistemas médicos como en Estados Unidos en que hay cobertura para este tipo de fármacos. En Latinoamérica probablemente no tengamos el mismo sistema médico. Así que yo diría como resumen que sí, hay fármacos como el aducanumab y otros fármacos similares que están en estudio, prontos a aprobarse tal vez en etapas últimas de investigación, pero que su uso es discutible, y lo digo porque también esto puede sembrar mucha angustia en la familia en querer acceder a ellos y que sepan que no es para todas las pacientes y que no necesariamente va a ser algo curativo, que hay que irlo evaluando en el tiempo. Bueno, si bien es cierto, por muchos años hemos estado un poco abandonados de tratamientos que afecten directamente la enfermedad. Podríamos decir como en muchos sitios están optando, bienvenidos a la era del tratamiento biológico de la enfermedad de Alzheimer. Independiente de los resultados que hemos tenido hasta ahora, entramos en los últimos años a poder tratar una de las principales causas de la enfermedad, que como dijo la doctora, es el acúmulo de una proteína que conocemos como el amiloide. Medicamentos como el aducanumab, que tuvo una aprobación rápida, y los últimos estudios del lecanemab abren la puerta, nos dan la esperanza a que pronto tengamos una solución para la enfermedad. ¿En cuanto a qué? A que, si bien es cierto, la enfermedad cuando se manifiesta lleva mucho tiempo haciendo daño en el cerebro, si podemos retardar la evolución de los síntomas en unos 10 o 12 años, eso nos permitirá probablemente, cuando estos fármacos ya estén suficientemente desarrollados, tener un tratamiento que sea supremamente efectivo. Sin embargo, hasta el momento hemos encontrado, como bien refería la doctora, algunos efectos secundarios. Y si bien los primeros medicamentos costaban $50,000, los nuevos que nos llegan bajaron a $20,000. Quiere decir esto que es probable que con el advenimiento de nuevas moléculas para nuestros países vaya a ser un poco más favorable. Yo creería que más que decir que ya tenemos la cura o que tenemos un medicamento que pronto nos va a aliviar esta carga de la enfermedad, vamos a decir que estamos con la esperanza y vamos en el camino más avanzado en toda la historia de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, esto sin olvidar que hay muchas otras cosas que tenemos que hacer. Todos los neurólogos que estamos trabajando en la enfermedad de Alzheimer sabemos que esta enfermedad es una enfermedad de familia, que son muchos los síntomas que debemos tratar y que, sin lugar a dudas, independiente de los tratamientos médicos que tengamos o que próximamente lleguen, hay una atención que se deriva en la estimulación cognitiva, en otros medicamentos, en tratar a la familia y, muy importante, poder ayudar en cada paso de la enfermedad. Quiero dejar un mensaje como primer punto el día de hoy, es que siempre tenemos algo que hacer. Con frecuencia llegan los pacientes a decirnos, es que mi papá tiene Alzheimer, ya no hay nada que hacer. No, siempre hay algo que hacer, y cuando ustedes acuden a los médicos especialistas en esto, con absoluta seguridad podemos ayudarlos y darles una buena calidad de vida. Así es, de acuerdo con los dos doctores, pues efectivamente
Hoy es cierto, estamos en un gran avance de la enfermedad, pero sin olvidarnos, puesto que en nuestros países todavía estos medicamentos están lejos de llegar. Sin embargo, hay la parte del tratamiento no farmacológico, la cual es muy importante y es quizás parte del 50% de responsabilidad de mantener calidad de vida, de mejorar la funcionalidad. Los cuidadores tienen aquí una función muy importante también. Muchas veces llegan a la consulta y dicen, doctor, es la primera vez que me preguntan cómo yo estoy, dice el cuidador, ¿no? Y el cuidador se agota, se fatiga, entonces ellos también requieren ayuda y justamente lo que decía el doctor Mauricio, ¿no? Esta es una enfermedad de familia, no es una enfermedad de un solo paciente. Es distinto hacer el diagnóstico de Alzheimer a hacer el diagnóstico de diabetes, de hipertensión arterial, de migraña. Se hace el diagnóstico al paciente, este paciente va a sacar su cita de manera independiente, va a comprar sus medicamentos, se va a de manera independiente a organizar para todo esto. En cambio, el paciente con Alzheimer no. Por eso es que es una enfermedad de familia y en la cual no solamente debe responsabilizarse un familiar, sino todos los familiares. Entonces, es importante. Otro punto que también me gustaría dejar como mensaje es que ya que estamos hablando de los medicamentos como el aducanumab, lecanemab, donanemab, estos monoclonales, esto viene también de la mano de algo importante y es que cuando hay que consultar por problemas de memoria es al inicio, no esperar llegar a la fase demencial, porque todos estos medicamentos que estamos trayendo y que se están investigando no son para un Alzheimer en estadio moderado severo, sino para estadios muy iniciales. Y eso quizás es un mensaje de, si tengo problemas de memoria, pues voy a un chequeo, no decir, uy, es por la edad, no pasa nada, y ya llegar al chequeo cuando llega a la fase demencial. No, justamente por eso son estas charlas, por eso es el Día Mundial del Alzheimer, porque queremos que se conozca más de la enfermedad para que sepamos que cuando hay estos problemas hay que acudir al médico a tiempo, porque se puede hacer mucho. Y si no nos enteramos de esto antes y tenemos un familiar que ya está en estadio severo, igual podemos hacer bastante para mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino también de la familia. De hecho, ahora hay una primera persona que se ha animado a hacer su consulta. Muchísimas gracias. Pregunta si, bueno, comenta que su familiar tiene Alzheimer y pregunta si puede tomar vitaminas para mejorar su memoria. A ver quién se atreve a responder esta pregunta. Hay varios estudios muy interesantes respecto a las vitaminas. Primero, uno no debe consumir lo que no necesita. No tiene ningún sentido tomar multivitamínicos si uno tiene una dieta balanceada. Segundo, hay estudios que demuestran que las personas que toman vitaminas sin necesidad tienen más chance de tener muerte por diversas causas. De manera que yo, desde un punto de vista práctico, le podría, y les digo a todos mis pacientes en las consultas de deterioro cognitivo, que las principales vitaminas las encuentran en su dieta normal, en las carnes, en los pescados, en las verduras, en tener una dieta absolutamente sana. Entonces, la idea es que yo les digo, miren, en lugar de comprar el multivitamínico que tiene y promete 10,000 cosas, es mejor un trozo de salmón, es mejor una carne magra, es mejor una ensalada que tenga muchas cosas. Desde mi particular punto de vista, no la recomiendo, excepto en los casos donde se demuestre que hay una deficiencia, casos de la vitamina D, de la vitamina B, etcétera. Pero en general, estoy a favor de no medicarlas, dado que no han mostrado ninguna mejoría desde el punto de vista cognitivo y, por supuesto, en la carga de enfermedad tampoco. Así es, aquí en Perú yo les digo lo mismo a mis pacientes, pero pues aprovechar la presencia de ustedes, también del doctor Mauricio, la doctora Lisette, para que escuchen otras opiniones, porque si no a lo mejor van a decir que la doctora Connie tiene algo en contra de las vitaminas, entonces pues qué bueno que lo escuchen también de ustedes y eso pues los pacientes a lo mejor tengan por ahí un poco de más confianza, de afianzar estos conceptos.
Bueno, no sé si desean que pasemos a la siguiente pregunta, porque acá también hay otra consulta que es de Joana. Gracias, Joana, por participar. Dicen, disculpen la pregunta, pero varios familiares nos han dicho que ¿por qué no le damos algo llamado cannabis? ¿Se puede? ¿De qué se trata? Consulta a Joana. Ese corazón que tiene por dentro. Sí. A ver, doctora Duque, a lo mejor usted se anima a responder esa pregunta, porque vamos en la misma línea de las vitaminas, que yo a mis pacientes ya les dije mi opinión. Por supuesto. A ver, bueno, complementando un poquito lo de las vitaminas, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía el doctor Medina. Y además hay otro punto que a veces gastan tanto en vitaminas que no tienen dinero o ya queda poco para comprar los fármacos realmente necesarios o para hacerse los exámenes realmente necesarios. Entonces creo que desde todo punto de vista, solamente usarlos cuando sea evidente con exámenes que se necesita. Respecto a la pregunta del cannabis, el cannabis está tan de moda que ahora se plantea como útil para todo, y es como útil para todo y para nada. La verdad es que en Alzheimer hay que tener muchísima precaución en el tipo de sustancias que se usan. El cannabis, primero sabemos, ¿no es cierto?, que tiene riesgo de efectos secundarios, que también puede producir un grado de dependencia, y por otro lado, los preparados que se venden en nuestros países tienen diferente grado de calidad. Algunos tienen solo cierta parte, ¿no es cierto?, de la sustancia. Hay otros que vienen con preparación casera, no sabemos qué concentración tienen. Primero, no hay evidencia que en Alzheimer el cannabis sea útil ni para detener la enfermedad ni para controlar síntomas. Segundo, también tenemos el riesgo de que no sabemos cómo está preparado. Y por otro lado, también existe la posibilidad que desencadenen cuadros neuropsiquiátricos. Este tipo de sustancias puede desencadenar incluso alucinaciones. Entonces, creo que realmente no es algo que uno pueda recomendar. Personalmente, yo no lo recomiendo por el riesgo de un paciente adulto mayor que ya tiene trastornos cognitivos. Sí tengo pacientes que sin indicación médica alguna lo toman por su cuenta y refieren a alguna mejoría del sueño, básicamente, pero no de la enfermedad, obviamente. Así que si, básicamente, como decía la doctora Connie, nuestra idea es orientarlos y darles las pautas de las cosas que más les pueden servir, en qué conviene enfocar el gasto económico, en qué conviene priorizar, también no gastar el organismo usando sustancias que a lo mejor no tienen una demostración de utilidad. Así que la verdad es que yo diría que el cannabis dentro de las enfermedades neurológicas ha sido útil, ha sido demostrada útil en ciertos tipos muy específicos de epilepsia. En el resto de enfermedades, como el Alzheimer, no hay evidencia, así que no sería una recomendación que uno pudiera hacer directamente. Así es. Quizás respecto al cannabis, agregar pues los reportes que se han hecho y de manera aislada, porque no hay ningún ensayo clínico que se haya hecho respecto a cannabis, pero hablan del seguimiento que se hicieron a personas con cannabis por automedicación o por indicación de alguna persona quizás no tan estudiada en el tema, y eso se demostró aumento de apatía, de depresión y de riesgo de suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas sustancias. Perfecto, tenemos otra consulta que es de Silvia. Ella nos saluda, dice de Quetzaltenango. Ella pregunta, es un poco apartado del tema, pero bueno, ella dice que su esposo tiene Parkinson y si recomiendan algún alimento que no debe consumir. Hay algunos estudios que demuestran que el uso de una dieta con abundante proteínas, es decir, una dieta hiperproteica, puede tener algunas dificultades, sobre todo con la absorción de los medicamentos. Ahora, es claro que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un gasto energético mayor. Digamos que en la mayoría de centros donde se atienden pacientes con epilepsia, donde hay con Parkinson, perdón, donde hay centros especializados, es fundamental la participación de nutricionistas que orientan un poco el tipo de alimentos que pueden tomar. Digamos, nosotros en Latinoamérica tenemos una línea de comida similar,
digamos, los que tienen más acceso a la costa, pues tendrán acceso a otro tipo de proteínas. Quienes estamos viviendo en las montañas absorbemos o tenemos opciones de otras, pero lo que generalmente recomendamos es que sea el nutricionista y el grupo completo el que oriente más allá de las proteínas, porque de todas maneras generar una dieta, las dietas no se generan como una receta para todo el mundo, básicamente por los gustos que uno pueda tener y por la adquisición o los recursos económicos. Yo tengo siempre cuento esta historia cuando me preguntan respecto a las dietas. Tuve un paciente que acudió a la nutricionista y le indicó que debía comer 3 días a la semana salmón, que debía comer la carne magra y todo lo que dijimos nosotros. El paciente me llegó a la consulta y me dice, doctor, no tengo para comprar ni carne normal, mucho menos para comer el salmón. En ese orden de ideas, hay que consultar a los especialistas para que, de acuerdo a nuestras preferencias y posibilidades, tengamos una dieta más balanceada. No sé, la doctora Connie y Lisette, si quieren complementar. No, básicamente sí, de acuerdo, es la carga de proteínas, pero normalmente el exceso de proteínas en el Parkinson lo que hace es bloquear la absorción de los medicamentos. Pero normalmente eso es cuando uno come demasiada proteína, es decir, no sé, un exceso de carne. Una porción normal de carne no impide la absorción de la levodopa, que es básicamente. Así es, o a veces yo les recomiendo que quizás separen un poco, 1 hora del consumo de proteínas, del ingreso de la toma de la levodopa, ¿no? Pero es básicamente eso. Avancemos con otras preguntas, Ariana. Sí. Aquí Juan Carlos dice, ¿los irrigadores cerebrales son útiles para la memoria? Pues ahí ya lo vemos al doctor Mauricio con una sonrisa un poco pícara sobre los irrigadores cerebrales. Vamos en la misma línea de las vitaminas, ¿verdad? Lo que pasa con los irrigadores cerebrales es que el mismo nombre a veces vende y eso genera pues mucha, a veces por la desesperación de las personas, el querer que su familiar mejore, pues es rápidamente van a la farmacia y le dicen irrigas tu cerebro, te va a mejorar la memoria, pero no hay ningún estudio que haya demostrado que los irrigadores cerebrales funcionen mejor que un placebo. Entonces, en vez de gastar en irrigadores cerebrales, quizás invertamos pues en terapia de rehabilitación neurocognitiva, en terapia física, en otras actividades de interacción social para las personas con problemas de memoria, que eso sí tiene nivel de evidencia alto respecto a mejorar memoria. Perfecto. De hecho, vamos a avanzar hay varias preguntas aquí en el chat. Vamos a avanzar con una más y luego vamos con la persona que ha levantado la mano, que de hecho tiene la cámara encendida, incluso muchas gracias. Vamos a empezar con Irma. Nos dice, buenas noches. ¿Cómo se puede diferenciar demencia senil de Alzheimer? A ver, yo voy a responder esa pregunta que me parece importantísima. A ver, podríamos decir que es lo mismo. El término demencia senil ya no se usa. ¿Por qué? Porque lo único que dice es que hay una demencia en un adulto mayor. Y en el adulto mayor hay muchas demencias. La demencia, voy a hacer un breve resumen, la demencia significa perder una función de nuestro cerebro que estaba buena. O pierdo la memoria, o el lenguaje, o la orientación, cualquiera de ellas. Cuando yo tenía esas funciones normales y las pierdo, y si las pierdo en una etapa de adulto mayor, obviamente es una demencia porque perdí alguna función. Si es en etapa de adulto mayor, es senil. Pero ¿por qué se pierden esas funciones? Puede ser un Alzheimer, pero también puede ser un infarto cerebral, un tumor cerebral, una caída, otro tipo de demencias. Entonces, ¿cuál sería el resumen? La demencia puede ocurrir a cualquier edad, más frecuente en adultos mayores. No se le llama senil porque eso no indica la causa, sino solo la edad. Y el Alzheimer es la causa más frecuente. Entonces, el nombre, digamos, de la enfermedad es demencia y el apellido es Alzheimer, por ejemplo, si es que es la más frecuente, o también el apellido puede ser demencia por un tumor, por un infarto. Entonces, lo correcto es decirle, también antes se le llamaba equívocamente arteriosclerosis, ¿no es cierto? Todos esos términos ya no se usan. Ahora todos esos se resumen en demencia tipo Alzheimer. Así es como el nombre correcto como debería ser. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por la respuesta. Ahora sí, Eugenio, muchísimas gracias a ti por levantar la mano. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta de forma breve a los doctores aquí presentes. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Pues felicito a todos ustedes por este afán de dar solución a los problemas
que se nos está presentando a algunas personas, entre ellas a quien habla por parte de un familiar. Yo quería pues saber, porque es necesario tener un conocimiento general, cuáles son las fases que siguen para poder ir identificando un poco y darse cuenta, porque uno puede ser que vea a una persona que esté faltando su memoria, pero eso a esta edad a todos nos falla un poco. Mamá. ¿Cuándo poder identificar lo que en realidad estas condiciones estén dando? Por una parte. Y la otra es saber algo sobre la neuroplastia, que cómo es lo que esto funciona. Les agradecería mucho que me ayuden en esto. Doctora Connie, ¿quiere empezar? Ok, bueno, gracias. Digamos que nosotros tenemos varias escalas para medir la severidad de la enfermedad. Está la escala de deterioro de Reisberg, que es la que es más conocida por todos, que viene de 1, que no tiene ninguna dificultad; 2, que son los problemas de memoria que todos tenemos, que pueden empezar desde los 30 años; 3, que es un deterioro cognitivo leve, que es cuando empiezan a pasar cosas un poco más de lo que uno espera para la persona, pero sin que todavía se afecte la funcionalidad del paciente. Y ya nos vienen las escalas de GS4, 5, 6, que son las enfermedades de Alzheimer o cualquier otra demencia ya establecida. Decimos que uno puede tener desde otro punto de vista, y que puede ser más fácil para toda la audiencia entender, que tenemos la enfermedad de Alzheimer en un estadio leve, moderado y severo, y podemos añadir que antes de ese leve existen unos síntomas prodrómicos de la enfermedad, que es lo que todos conocemos como el deterioro neurocognitivo leve o el trastorno neurocognitivo menor. Entonces, lo que podríamos dejar hoy para todos las personas que están con nosotros respecto a la importancia de saber cuándo pasa o cuándo es importante algo, el mensaje que yo le dejo a mis pacientes aquí en Colombia siempre es: ojo al cambio que usted tiene en su vida, porque todos tenemos diferentes habilidades. Hay personas que tienen memorias excelentes, pero tienen un cálculo regular. Hay personas que se ubican maravillosamente en el espacio, pero tienen mala memoria. Entonces, a veces, los síntomas uno los debe calificar en el contexto de cada persona. Quiere decir esto nuevamente que cuando ustedes noten que haya un cambio en la forma de ser de cada uno, sería una campana de alerta para decir que entraron en el trastorno neurocognitivo menor. Por supuesto, ya cuando tenemos un cuadro donde se olvidan las cosas, donde se pierde, donde tiene dificultades para el lenguaje, donde además ya vemos que la vida regular en su trabajo, en su casa o en lo que hace regularmente se ve afectada, pues ya entraríamos en una etapa de enfermedad de Alzheimer. Pero creo que el segundo punto que yo sí quisiera dejarle a todos ustedes: ojo al cambio. Cuando ustedes vean un cambio, ya sea escalonado o abrupto, de cómo funciona o no regularmente, ese sería la campana de alerta para decir que tiene un trastorno neurocognitivo menor, más allá de que otras escalas hay, y quisiera dejarle ese mensaje. Las doctoras, ¿qué quisieran añadir? Bueno, yo creo que es verdad, o sea, es muy valioso. Esas escalas son las que usamos los neurólogos, pero es verdad, en la práctica lo importante es entender que uno se debe preocupar cuando los cambios de memoria implican alguna dificultad para llevar la vida diaria, en el trabajo, en la casa, socialmente. O sea, cuando uno dice, él ya no está funcionando bien, le pasó un evento y perdió dinero, le pasó algo, ya no está hablando muy fácilmente, o se olvida cosas recientes y ya repite y tuvo un olvido importante, cuando ya no está pudiendo hacer la vida normal, eso no es parte del envejecimiento. Y ahí es cuando en algún momento, creo que la doctora Connie fue que dijo, mientras más pronto consultemos mejor, porque hay que saber si algo está ocurriendo. Si esos olvidos son normales, porque si hay algunos olvidos que son normales para la edad, pero hay otros que ya no lo son. Cuando ya está perjudicando la vida diaria, ya de alguna manera pasan a ser anormales, y mientras más rápido los abordemos en tratamiento y en todo el apoyo a la familia, mucho mejor. Y había preguntado también, me parece, don Eugenio, sobre la neuroplasticidad.
Sí, cómo no. Eso sí. No sé si quieren contestar ustedes o contesto yo. Brevemente, la neuroplasticidad es realmente una situación muy favorable a todas las terapias desde el punto de vista neurológico. Y la neuroplasticidad se refiere a la capacidad de nuestro sistema nervioso a recuperar funciones, a reestructurarse, a reorganizarse. Eso funciona durante toda la vida, incluso en un adulto mayor. Antes se decía, las neuronas se mueren y no se recuperan. Ahora se sabe que sí, que hay regeneración de tejidos nerviosos. Así que por eso es tan importante a cualquier edad tener estimulación de nuestro cerebro, más aún cuando hay algún deterioro, por ejemplo, de memoria, porque eso nos va a permitir regenerar funciones en nuestro cerebro, utilizar partes que a lo mejor están un poquito débiles, fortalecer las que están bien y funcionar mejor. Así que la neuroplasticidad es la base de la rehabilitación cognitiva. Neurológica. Algo tiene que ver con la resiliencia, por ejemplo, como para poder conectarle a la persona. O sea, con la resiliencia nosotros afrontamos situaciones, ¿no es cierto?, negativas. ¿Cómo afrontamos una situación negativa? Evidentemente, una persona que tiene capacidad de resiliencia va a afrontar mejor, por ejemplo, una enfermedad. Pero desde el punto de vista de rehabilitación neurológica, abordamos siempre la neuroplasticidad como un apoyo. Es básicamente lo que nos permite decir, vamos a recuperar esta función, aun cuando no curemos la enfermedad, vamos a hacer que la persona funcione mejor. Muchas gracias, doctor. No, a usted, señor Eugenio, por preguntar. Quizás yo solamente agregaría un punto más, es que cuando hablamos de estos problemas de memoria, también a veces se acompañan de problemas de pensamiento o de conducta. También estar atentos a eso, ¿no? Son personas que de pronto son muy responsables, llegan puntual al trabajo y empiezan a llegar tarde, empiezan a desinhibirse en su conducta, entonces son muy tranquilos y empiezan a ser más alegres y así no eran, o a lo mejor con celos en exceso, algún cambio en la conducta. No solamente es memoria, también hay que estar atentos a los cambios de pensamiento y conducta. Es más conocido lo de la memoria porque nos enfocamos en Alzheimer, pero también hay otros tipos de demencia y vale la pena quizás tomarlos en cuenta y estar al tanto de esto. Muchas gracias. Gracias, señor Eugenio, gracias a los doctores. Ahora vamos a seguir con algunas preguntas que están aquí en el chat. Esta es de Carmen, dice, buenas noches, muchas gracias por la charla. Mi papá tiene 3 meses desde que le diagnosticaron Alzheimer. ¿Cómo podemos ordenar su sueño? Por semana solo duerme bien 2 noches, a pesar de que el neurólogo le sube la dosis de quetiapina y clonazepam por mes y se le ha invertido además el sueño. Bueno, mire, todos los casos son diferentes. Lo primero que tendríamos que decir es que sin duda alguna las alteraciones en el ciclo vigilia-sueño son frecuentes en las demencias. Particularmente, a veces es muy fácil decir vamos a dar uno u otro medicamento y generalmente los medicamentos para dormir no son la mejor solución. La invitación siempre es que antes de que entremos a la terapia farmacológica, busquemos si hay alguna causal de la alteración del sueño. Y hay cosas sencillas, por ejemplo, en los hombres que tengan problemas prostáticos. Entonces, ¿qué les pasa? Tiene Alzheimer y también tiene hiperplasia prostática benigna y se para 4, 5, 6 veces a orinar y eso le altera el sueño. Entonces, a ese paciente, por supuesto, no es de tratamiento para darle ese tipo de medicamentos, sino tratar la causa. ¿Qué otras causas existen? Por ejemplo, que tengan dolor en la noche. Hay que mirar la comodidad del paciente, sobre todo en las etapas avanzadas de la enfermedad. Tenemos que estar atentos a signos que que incomoden al paciente. Si tiene frío, si tiene mucho calor, si la habitación donde está es muy ruidosa o tiene demasiada luz, o si ha estado expuesto a esta luz azul de los computadores o las mismas luces blancas que tenemos en las oficinas. Esos son causantes de dificultades en el sueño. Por otro lado, hay que revisar qué fármacos tiene, porque sabemos que hay algunos medicamentos que pueden alertar a los pacientes que tengan otras posibilidades. Y en ese orden de ideas, el otro mensaje que yo podría dejarles aquí a ustedes es que cualquier síntoma que tenga uno durante la enfermedad de Alzheimer debe pasar primero por el rasero
del principal aspecto de la terapia neurofarmacológica, que es primero hacer la terapia no farmacológica. Entonces, antes de medicar con benzodiazepinas, con quetiapina, con hipnóticos, etcétera, tenemos es que buscar la causa. No dejarlos hacer siestas durante el día, hacerle los baños de sol que nos permitan que los sistemas que son normales en todos los mamíferos que nos hacen del ciclo vigilia-sueño se activen en la tarde con la caída y con el sol cuando empieza a tener menos intensidad. Entonces, la invito a que busquemos las causas que puedan estar alterando el sueño y ya, obviamente, si se observan todas estas y no se mejora, se puede acudir a una terapia no farmacológica. Le recomiendo que consulte eso con su neurólogo y busquen otras alternativas. Doctora Lisset y Connie, si tienen algo que agregar. Sí, yo quería solo añadir una cosa práctica. También vemos mucho que hay problemas, el paciente tiene problemas para dormir, usa muchas cosas, no duerme. Pero también hay que fijar si no se duerme durante el día. Porque si se duerme en el día todo el sueño que tiene que dormir, obviamente en la noche no va a tener sueño. Y eso es muy importante porque como los cuidadores se cansan, a veces descansan un rato cuando el paciente duerme durante el día. Solo ahí pueden hacer sus cosas y en realidad es como un alivio para ellos. Sin embargo, justamente es eso, se les cambia el ciclo sueño-vigilia y ahí es donde tenemos que tratar que durante el día no duerman. En algunos casos se usan digamos, sustancias como la melatonina para reorganizar un poquito este ciclo, no para dormir, porque mucha gente lo usa para inducir sueño, no, es para reorganizar el ciclo sueño-vigilia, pero como dice el doctor Mauricio, es bajo supervisión médica, obviamente. Pero lo principal es no permitir siestas muy largas durante el día, porque eso desordena totalmente su ciclo de sueño y eso impide que cualquier medicación haga efecto. Así es. Yo quizás quisiera aprovechar esa pregunta para hacer un comentario de manera general. Es muy frecuente que lleguen los pacientes con demencia tipo Alzheimer o cualquier tipo de demencia, en algunos casos utilizando benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, alprazolam, y nosotros en realidad eso lo prohibimos a medida que al 99.9%, porque las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, primero no están indicados para el sueño, en segundo lugar generan efectos negativos en la memoria. Hay reportes que se demuestra en el cual el uso prolongado de estas sustancias genera más problemas de memoria, y si estamos manejando una persona que tiene problemas de memoria, pues esto va a ser contraproducente. Además, aumenta en un adulto mayor el riesgo de caídas. Lo mismo con la quetiapina. La quetiapina se usa en Alzheimer para trastornos de conducta cuando ya no se puede controlar con más nada y a medida que podamos por ciclos muy cortos, teniendo en cuenta que puede aumentar en el EKG, alargar el segmento QT y aumenta efectos muy nocivos. Entonces hay que tener mucho cuidado bajo supervisión estricta de su médico el usar estas sustancias. Muchísimas gracias. De hecho, acá tenemos una pregunta un poco similar. Quizá podemos ayudarla de forma puntual porque ella dice, es Nats, gracias por participar, dice, buenas noches doctores, tengo mi papá de 77 años que ya está en la etapa intermedia y alucina. Está tomando haloperidol, sertralina y también menciona que esos medicamentos los está tomando recientemente, pero está como muy inquieto y agresivo. Dice que no le recetaron justamente el clonazepam y quiere saber si es posible que se lo den, si es que es mejor o cómo podría ayudar a su papá. Yo creo que esa respuesta es un poco lo que dijo la doctora Conilla, ¿no es cierto? Las benzodiazepinas no son recomendables, salvo casos muy puntuales y creo que realmente no serían recomendables. Solamente una acotación a la pregunta: cuando un paciente con Alzheimer cambia su conducta de manera drástica, o sea, no es algo paulatino, sino que la familia dice, hace una semana se puso mal o desde hace pocos días está agresivo, está inquieto, no duerme, lo primero que uno tiene que pensar es que no es el Alzheimer, es que puede ser que esté con una infección urinaria, que esté con el sodio bajo, que esté deshidratado. Por lo tanto, es muy importante saber que el Alzheimer no cambia de un día para otro. Cuando hay un cambio brusco en conducta o se pone por el otro lado demasiado somnoliento, decaído, cualquier cambio brusco tiene que hacer pensar que puede estar ocurriendo, como digo, una infección, algo de sodio, etcétera, y que ahí quien debería verle es su médico de cabecera, que puede ser incluso el geriatra o el neurólogo también, si es que se considera adecuado, pero es importante chequear eso y no
medicarlo y decir, bueno, como está inquieto, le voy a aumentar la dosis de tal cosa, porque probablemente hay algo detrás. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Acá también Ale dice, en caso de un paciente con Alzheimer en tratamiento, ¿cada qué tiempo y con qué estudio se realiza un control para verificar progresión o freno de enfermedad? Connie. Bueno, en realidad no se recomienda hacerle resonancias, pese a que muchos pacientes llegan con esa idea, ¿no? Doctora, quiero mi resonancia para mi papá, para mi mamá, para ver cómo está avanzando esta enfermedad o si se está frenando, pues no es recomendable, volviendo quizás inicialmente al tema de costos también en estas enfermedades. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que nosotros lo que tratamos de hacer es mantener la funcionalidad y darle calidad de vida. Es decir, los medicamentos sintomáticos que le damos lo que buscan es hacer que el siguiente año esté menos peor o que se mantenga igual, pero no recomendamos hacer un examen de imagen, si es que a lo mejor se refiere a ese tipo de análisis, para ver, porque también la atrofia del cerebro no está necesariamente relacionada al avance o al deterioro clínico. Hay muchas personas que tienen atrofia cerebral. Hay un estudio que se hizo con unas monjitas beduinas hace tiempo y estaban cognitivamente perfectas y su resonancia, en cambio, estaba llena de beta-amiloide, estaba muy atrofiada. Entonces, no sería necesario. Hay pacientes que sí llegan a veces, he tenido yo la tristeza de ver pacientes que han llegado con Alzheimer, al diagnóstico de Alzheimer, a la consulta de diagnóstico hace 5 años y con 10 resonancias que les van pidiendo cada 6 meses. Eso no es recomendable. Entonces, no sé si hay alguna otra cosa más ahí que pueden agregar, doctor Mauricio, doctora Lisette. Yo sí quisiera decir a los pacientes y a todos que, pues, el realizar imágenes no tiene sentido, excepto, por ejemplo, en un paciente que abruptamente cambia las cosas y en las cuales en otra condición, así no tuviera el Alzheimer, habría que hacerle. Sabemos que los pacientes con enfermedad de Alzheimer, muchos tienen carga vascular, entonces hay una alta cantidad de pacientes que pueden hacer cuadros de alteración en el movimiento de medio cuerpo, dificultades para hablar, y por supuesto le hacemos la imagen para buscar una enfermedad cerebrovascular, es decir, una trombosis o un infarto cerebral, más que ver cómo vemos el Alzheimer. Con frecuencia vemos pacientes que pueden estar también con aspirina y tienen caídas y durante su enfermedad de Alzheimer cambian su comportamiento. Bueno, pues eso puede ser que tenga un hematoma subdural, etcétera, y hacemos imágenes para descartar esas cosas, pero desde el punto de vista práctico no hacemos imágenes para ver cómo va la enfermedad. No, y como dijo la doctora Connie, pues somos países pobres en realidad y gastar recursos valiosísimos y necesarios no es una buena práctica médica según mi concepto. Perfecto. De hecho, vamos a tener esa pregunta de Rocío que dice, buenas noches, tengo fibromialgia, estoy preocupada porque me olvido dónde estoy, me pierdo, y le está pasando, dice, recién. A veces también confunde las cosas, pero ella no dice nada. Dice que por parte de madre un tío abuelo tuvo pérdida de memoria, y en esa época no sabían que era Alzheimer, pero que su comportamiento encajaba. Ella quisiera saber, de repente, porque no ha terminado su pregunta, cómo es que ella puede detectar qué es lo que le está pasando, ¿no? Bueno, yo podría comentar ahí que, a ver, hay un dicho, ¿no es cierto?, que es bastante cierto y que dice que el paciente que llega solo por problemas de memoria no tiene Alzheimer. El paciente con Alzheimer no llega solo, llega llevado por los familiares. ¿Por qué? Porque en el Alzheimer habitualmente la falla de memoria no es percibida por el paciente, sino por la familia. Cuando uno se da cuenta que le falla la memoria, puede ser un Alzheimer, pero probablemente no lo es. Probablemente hay algún otro factor que debamos evaluar. En este caso, la fibromialgia se acompaña muchas veces de depresión, de cambios de ánimo. Los cambios de ánimo también pueden conllevar problemas de la memoria. Entonces, yo creo que aquí lo importante sería que tuviera un chequeo neurológico para determinar si esos cambios de la memoria se derivan de sus complicaciones anímicas, si es que existen, no lo sabemos, o si puede tener alguna otra sospecha. Pero yo diría que no conozco la edad de la persona, pero en general, en una persona más joven, uno tiende a buscar otras causas antes que el Alzheimer. Y topa un punto que también debe ser una preocupación, es que tiene familiares con Alzheimer y sabemos que el Alzheimer
en la gran mayoría de casos no es hereditario. Hay pocos casos son familiares, 5, 8%. La mayor parte de los Alzheimer que empiezan en las personas mayores no son hereditarios, por lo tanto los familiares pueden tener un poquito más de riesgo, pero no es que necesariamente van a tener la enfermedad. Pero es importante ir aclarando eso porque la familia de personas con Alzheimer se angustia mucho ante cualquier falla de la memoria, pensando en que a lo mejor ya les pueden estar tocando a ellos, y eso generalmente no es así. Perfecto, vamos a avanzar con la pregunta que dice Kelly, que dice: buenas noches, gracias por los alcances. Quisiera consultar a los doctores si nos pudieran recomendar a los familiares y cuidadores alguna lectura, sea libros o plataformas informativas, que nos ayuden en la atención y cuidado de nuestros familiares con Alzheimer. Yo sí quiero decir algo. La Internet es una herramienta extraordinaria, pero infortunadamente también está llena de muchos sitios que no tienen una información clara. Si ustedes ponen cura del Alzheimer, la van a encontrar en flores, en plantas, en comidas, en multivitamínicos, etc. Entonces, la Internet la podemos usar. Yo recomiendo que todos los familiares que tengan acceso a esta herramienta busquen las asociaciones de pacientes que tienen informaciones en cada país bastante bien detalladas, las asociaciones de neurología. En Colombia tenemos la Asociación Colombiana de Neurología, y igualmente en Ecuador y en Perú. Y también tenemos las asociaciones de neurología, la Academia Americana de Neurología, la Academia Europea de Neurología, que tienen unas secciones que son para pacientes. Ustedes ahí colocan Academia Americana de Neurología en español y pueden encontrar una muy buena información. Y repito nuevamente que puede ser de pronto a veces más fácil en el lenguaje. Las asociaciones de pacientes en la gran mayoría de los países, y hablo por la de Colombia, que tiene la enfermedad de Alzheimer, tiene material muy bueno y además permite compartir aspectos del cuidado, del sufrimiento que hay al lado del familiar con enfermedad de Alzheimer, y esto también es importante. Entonces, busquen las asociaciones neurológicas y las asociaciones de pacientes. Sugiero yo eso en primera medida. Ariana, estás muteada. A ver, ahora sí, perdón, estaba tratando de activar mi audio. José Manrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Puedes activar tu audio y hacerle la consulta a los doctores. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. En realidad, yo tengo un familiar que actualmente tiene 78 años, con la impresión diagnóstica de enfermedad de Alzheimer. Está en un periodo de enfermedad aproximadamente casi de 2 años, ¿no? Y está siendo manejado en esta oportunidad por geriatría. Y a través de la historia de enfermedad, lo único que ha recibido son vitamínicos, y desde el punto de vista psicofármacos está siendo tratado con antidepresivos, ¿no? En este caso le están dando, bueno, el haloperidol es un antipsicótico, ¿no? Pero la sertralina es un antidepresivo. A lo que voy, ¿es realmente recomendable tener ese tipo de manejo o hay alguna terapia de mantenimiento? ¿Aló? ¿Aló? No sé si me escucha. Sí, sí lo escuchamos. Connie, ¿quieres contestar? ¿Hay alguna terapia de mantenimiento en el sentido de probablemente medicar casi a la generalidad de los pacientes que padecen esta enfermedad? ¿A dónde voy? Algo puntual que escuché a la doctora que me antecedió, dijo de que había terapia de sostén, algo por el estilo. No sé a qué se refiere esto, sino que yo quisiera que puntualicen. Hay pacientes, en este caso, el familiar que tengo, que tiene periodos de agresividad, periodos
incluso de ataque hacia el familiar o hacia el cuidador. Entonces, a eso voy, de que hizo la pregunta a mi familiar, que en qué momento, si estaría indicado darle, pues, un benzodiazepínico de potencia, como en este caso con el clonazepam, ¿no? Ahora, hasta donde yo sé, revisando la literatura, es un fármaco, es un hipnótico, ansiolítico potente, que puede lesionar el área cognitiva, ¿no? Quisiera su opinión a propósito de lo que estoy comentando, por favor. Bueno, no sé si me escuchó. Sí, la escuchamos, señor Manrique. Gracias por la pregunta. En realidad, dentro del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, de manera de mantenimiento, si quisiéramos decir, existen los sintomáticos y hay dos tipos de sintomáticos que nosotros usamos en todo paciente que tiene diagnóstico de Alzheimer. Uno es los conocidos como inhibidores de NM-detilaspartato, que esta es, o antagonistas, esta viene a ser la memantina. Entonces los pacientes con Alzheimer reciben ese tratamiento como parte de para manejo de conducta, para mantener funcionalidad, y esta memantina va unida por algún medicamento que nosotros lo conocemos como anticolinesterásicos. Pueden ser donepezilo, puede ser ribastigmina, puede ser galantamina. En realidad, la gran mayoría de pacientes que reciben esos tratamientos sintomáticos de la manera adecuada y se inicia a tiempo, no llegan a tener la necesidad. Connie, ¿se te fue el audio? Está mal el audio, disculpen. Doctora Connie, se le fue un poco la señal. Connie, ¿se te fue el audio? Volvió, me parece, la doctora. Es que, sí. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, doctora. Ya, bueno, sí, no sé si escucharon la última parte. ¿Escucharon hasta dónde, doctor Mauricio? O quizás pueden complementar con algo. Yo les hablaba de los dos medicamentos que son los usuales en tratamiento de Alzheimer y complementar con tratamiento no farmacológico para el manejo de la parte conductual, etcétera. Pues lo que hemos dicho todo el tiempo, cada caso es diferente. A veces de pronto decir que le están dando mal al laperidol o ese tipo de cosas, digamos, necesita uno mucho más información para saber por qué su médico se lo dio. Sin embargo, como se ha dicho desde el principio, estamos en la mayoría de los casos en contra del uso de benzodiazepinas y de todos estos medicamentos que generalmente lo que hacen es poder tranquilizar un poco al familiar, pero que a largo plazo nos producen muchos más problemas. Es un reto de tratamiento poder darle alivio a muchos de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y es por eso que es importante que para todos quede claro que existen profesionales muy capacitados que pueden darle ayuda, esperanza y medicamentos y tratamientos no farmacológicos que permitan ayudarlo. En cada caso particular es diferente y mi sugerencia para la persona que nos hace la pregunta es que esta inquietud que le dio se la pase a su neurólogo o a su médico tratante y conversen la posibilidad de utilizar medidas no farmacológicas y ya, si eso no funciona, buscar otro tipo de alternativas que probablemente no va a ser una benzodiazepina. Solo para complementar un pequeño comentario, dado nuestro público, ¿no es cierto?, de nuestros 3 países y probablemente también hay público de otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos disponibles, como decía la doctora Connie, diferentes tipos de fármacos. Tenemos todos los que están aprobados, están disponibles en nuestros países, pero no hay ninguno. A veces las personas preguntan cuál será mejor. No hay ninguno que sea
mejor que el otro. Depende la etapa de la enfermedad, depende el paciente. Hay pacientes que tienen problemas cardiológicos que pueden usar una cosa u otra. El neurólogo es el que analiza cuál es el más adecuado y cuándo es el momento de dejarlos, pero tenemos disponible todo, salvo el lecanemab, que es lo que hablamos al inicio, ¿no es cierto? El que está recién aprobado y que obviamente no es tampoco de primera línea, pero los demás fármacos los tenemos, así que opciones de tratamiento tenemos disponibles, pero debe ser una evaluación, como decía el doctor Medina, individual. Cada caso es diferente. Perfecto, muchísimas gracias por la participación. De hecho, nos encantaría de verdad poder responder todas las preguntas que tenemos en el chat aquí. Sin embargo, como habíamos mencionado al inicio de este conversatorio, nuestros neurólogos tienen la agenda un poco apretada, pero tienen toda la disposición de poder tener una segunda parte de este conversatorio. Por ello, les recomiendo que por favor estén atentos a todos los grupos que tenemos de la comunidad para que así puedan enterarse cuál será la siguiente fecha y podamos seguir contestando las preguntas que han quedado pendientes. No hay ningún problema porque realmente queremos ayudarlos, queremos responder sus preguntas. Este tema está bastante interesante y hemos tenido un espacio muy lindo de respuestas, preguntas y respuestas. Pero antes de que los doctores se vayan de la sala, agradecerles a ustedes por conectarse y quería saber si por ahí podemos tener la foto que siempre tenemos año a año por el Día Mundial del Alzheimer. Me encantaría que por favor las personas que están conectadas, de ser posible, puedan activar su cámara para que quede de recuerdo que estamos todos unidos y todos estamos apoyando en la conciencia, en generar conciencia, en nuestro granito de arena por el Día Mundial del Alzheimer. Aquí César nos va a ayudar a tomar la foto, así que todos puedan activar su cámara, pongamos nuestro granito de arena. Esta foto va a salir para decir que todos estamos aquí presentes en el Día Mundial del Alzheimer y así pongan su mejor sonrisa para esta fotografía. A ver, vamos a esperar a que, gracias a todos los que están activando su cámara, bienvenidos. Es una cosita, Diana, conocerlos. Perdón que interrumpa, solo quisiera que las personas que hicieron sus preguntas sepan que vamos a guardar esas preguntas y van a ser con las que vamos a hacer el siguiente conversatorio de inicio, o sea, no se van a perder y van a ser obviamente contestadas, no se van a anular, digamos, así que estén tranquilos, claro que se van a responder. Claro que sí. Sí, sí, de todas maneras, ahí atentos. Gracias a todos los que han activado su cámara, a ver si por ahí hacemos la cuenta regresiva. César, tú mismo nos ayudas, si nos puedes ayudar a ver cuando hayas tomado la foto, igual todos mantengamos la sonrisa. A ver, a la cuenta de 3, César, 3, 2, 1. Empieza a sentir la reducción de los recursos provenientes del exterior. Francisco Garcés. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. De verdad, este día ha sido un día en el que Edmecon y los doctores Mauricio, la doctora Lisette, la doctora Connie han dejado huella, y todos ustedes en realidad conectados y al hacer las preguntas también han dejado su granito de arena, porque muchas personas han podido ver, han podido escuchar y han podido aprender, que es lo importante. Ahora sí, los dejo con la despedida de cada uno de los doctores el día de hoy, y recuerden que vamos a tener una segunda parte de este conversatorio, así que las personas que quizás no pudieron tener respuestas de su pregunta, no se desanimen, porque vamos a tener continuamente este tipo de espacios de preguntas y respuestas con los neurólogos desde Colombia, desde Ecuador y, por supuesto, nacional también. Ahora sí, les dejo con la despedida de los doctores. Lisette, está sin audio. Ahí ya. Bueno, quiero agradecer a Edmecon, agradecer a la doctora Connie, a Ariana, a todos los organizadores de este interesante conversatorio. Ha sido para mí siempre una alegría ver a Connie, ver a Mauricio, verlos a todos ustedes, personas interesadas en aprender sobre el Alzheimer. A veces son familiares, a veces solamente quieren aprender cómo prevenir, y eso es lo importante. Ese es el mensaje que quienes trabajamos en este tema queremos dejar. ¿Qué podemos hacer para que podamos prevenir esta enfermedad? Responder preguntas prácticas. No hay que tener temor de preguntar porque este tema es difícil y es la forma en que podemos ir avanzando. Entonces, muy contenta de participar, agradecida también que me hayan invitado, y bueno, quedo a la disposición para el segundo conversatorio con todo gusto. Me uno a las palabras de la doctora. Es un honor estar con ustedes.
También confirmo mi participación para el siguiente y les quiero decir que nosotros estamos para ustedes. Quienes nos están viendo allá, recuerden que tienen una mano amiga, un médico que los va a ayudar. Hemos dedicado nuestra vida a la enfermedad de Alzheimer y las demencias y estamos con ustedes. Quienes estén con un paciente con enfermedad de Alzheimer, mi abrazo de solidaridad y no olviden, siempre podemos hacer algo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias doctor Mauricio, gracias doctora Lisette y gracias también a todas las personas que se han unido el día de hoy, porque sin ustedes no hubiese sido posible este conversatorio. Gracias a Ariana, que está siempre ahí al tanto de todo, y por supuesto, nuevamente recalcarles que sí vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes, que vamos a hacer ya nos comprometemos con ustedes a hacer nuevamente un conversatorio y estaremos iniciando el siguiente conversatorio con las preguntas que quedaron pendientes, ¿ok? Y bueno, un mucho cariño para ustedes y a darle mucho amor a nuestros familiares, si es que alguno de ustedes o sus familiares están teniendo esta enfermedad. Gracias nuevamente a todos. Ahora sí, gracias a ustedes por participar el día de hoy, a todos los que activaron su cámara, a todos los que sonrieron en la cámara. Realmente también nos va a ayudar mucho que puedan compartir este conversatorio. Les toma 1 minuto, está totalmente grabado en nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentran como EdMedCon, Educación Médica Continua. Ahí van a poder compartir justamente este conversatorio y más personas, familiares, amigos, colegas, cuidadores van a poder acceder a la información que tuvimos el día de hoy. Ahora también quiero agradecer, como ven en pantalla, no solo a los doctores, que ya les agradecí bastantes veces porque en serio ellos han hecho posible este espacio, pero también un agradecimiento, como siempre, a Gador, porque año a año Gador nos ha venido impulsando y ayudando a generar este espacio de conocimiento, de información, apuesta siempre por poder brindar estos espacios de generar conciencia y su granito de arena también, por supuesto, en la enfermedad de Alzheimer. Gracias, Laboratorios Gador, por año a año sumarte a este conversatorio en el Día Mundial del Alzheimer. Y ahora sí, gracias a todos ustedes por participar. Recuerden que tenemos grupos en Facebook de Parkinson, también tenemos grupos de Alzheimer, tenemos grupos de diferentes especialidades de psicología, nutrición, cardiología, gastroenterología, donde los profesionales de la salud están a su disposición, como lo dijeron también aquí en el conversatorio. Nos encuentran en YouTube también todas las charlas, y si por ahí no pueden ver videos, también estamos en audio a través de Spotify, donde van a encontrar todas las charlas, al igual que en TikTok, donde damos tips, damos consejos de manera divertida, dinámica, para que ustedes también, de todas las edades, puedan acceder a información médica, porque aquí en EdMedCon apostamos por la información, la educación médica continua. De verdad, muchas gracias. Ahora sí, yo también me despido, recordando que próximamente vamos a tener otro espacio así para poder responder las preguntas que ya habían dejado y no pudieron ser respondidas. Yo las he guardado, no se preocupen, cada una de las preguntas las he guardado para con esas iniciar la segunda parte del conversatorio y así poder continuar con la ayuda a cada uno de los familiares, pacientes y personas interesadas en la enfermedad de Alzheimer. Gracias a todos los conectados nuevamente. Recuerden que somos una comunidad y este espacio es 100% seguro para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Hasta pronto.